Buenos días, mi nombre es Fernando Fernández, hago parte del grupo de ginecólogos y obstetras del Hospital Susana López de Valencia y me corresponde hablar sobre el tema preeclampsia y crisis hipertensiva en el embarazo. El manejo de la crisis hipertensiva y de la preeclampsia severa en el hospital está basado en las guías del Hospital Padrino y su iniciativa para reducción o aceleración de la reducción de la muerte materna en Colombia. Es una iniciativa sobre la cual se ha estado trabajando desde hace algunos meses para tratar de unificar el manejo tanto en nuestro hospital como en los hospitales que nos referencian sus pacientes para hacer un manejo integral acorde a guías nacionales e internacionales y basado en las guías del Ministerio de Salud y Protección Social. Los objetivos de la guía es evaluar el impacto en la mortalidad materna para Colombia que tienen los trastornos hipertensivos, asimismo hacer el manejo desde un enfoque de acuerdo a los paquetes de intervención para evaluar la preparación de cada unidad, cómo hacer la prevención y el reconocimiento temprano de la enfermedad, hacer una respuesta a los casos de forma organizada y secuencial, hacer un reporte y análisis de los casos tanto de morbilidad materna extrema como de los casos de mortalidad materna para el departamento y específicamente los ocurridos en el hospital. Todo eso basado en atención con respeto, equidad y cuidado. La mortalidad materna, cuando hablamos específicamente de los trastornos hipertensivos, vemos cómo a través del tiempo no ha habido un cambio específico o un cambio importante en las tasas de mortalidad materna a través de los años y vemos cómo se ha mantenido estable esa mortalidad por trastornos hipertensivos. Ha habido una disminución importante en los casos de mortalidad por hemorragias asociadas al parto, pero cuando vemos la gráfica de mortalidad por trastornos hipertensivos severos no hay un cambio que sea muy significativo. Para Colombia, la mortalidad para el 2022 fue de 26.7 por cada 100.000 nacidos vivos y vemos cómo el departamento del Cauca es uno de los departamentos que tiene un problema serio de mortalidad materna por preeclampsia, aportando una serie de casos significativos. ¿Y por qué se mueren las gestantes con preeclampsia? Hay tres grupos grandes de causas de mortalidad. La primera y más importante es la hemorragia intracerebral y son específicamente aquellas mujeres con hipertensión no controlada, principalmente la hipertensión sistólica, como la veremos próximamente. El edema pulmonar también, y lo vemos muy frecuente asociado a una sobrecarga de líquidos, el 70% ocurre en el posparto, y las pacientes que hacen falla orgánica múltiple, que requieren ingreso a UCI, porque hacen coagulación intravascular diseminada, falla respiratoria aguda y disfunción hepática, son pacientes que también aportan una gran carga de mortalidad para Colombia. Cuando hablamos de mortalidad, pues vemos que el riesgo de morirse aumenta de forma drástica cuando las pacientes tienen preeclampsia, con un OR de 2.7, que es estadísticamente significativo y ajustado a factores de riesgo, el OR también es estadísticamente significativo y vemos cómo la posibilidad de morir o de enfermarse de forma grave o enfermarse de forma no tan grave aumenta cuando se ajusta el riesgo en las pacientes que sufren de eclampsia. Vemos cómo la mortalidad materna se incrementa a 42.4 su OR, 59.4 el OR para morbilidad materna extrema y para las pacientes que no requieren atención tan urgente la morbilidad materna es del 66.8. Entonces vemos cómo sigue siendo una causa importante tanto de morir como de enfermar de forma grave el hecho de tener tanto preeclampsia como las pacientes que convulsionan y llegan a la eclampsia. Y los resultados neonatales también son muy complejos. La muerte fetal se presenta ajustado para eclampsia en 3.9 el OR y 3.1 para preeclampsia únicamente.
Y vemos cómo además el manejo, que sabemos que finalmente el manejo de toda paciente con un trastorno hipertensivo severo es la finalización del embarazo, pues vemos cómo los partos pretérminos y la admisión a UCI, la muerte asociada a la atención del parto, pues también se incrementa de forma importante. Entonces, no solo es el impacto que tiene sobre la salud materna, sino también el impacto que tiene sobre la salud del neonato. Como consideraciones especiales, tenemos que básicamente los trastornos hipertensivos se manejan y los principios de atención de las mujeres con preeclampsia son los mismos en todo el mundo. Y en todos los niveles de atención tenemos los mismos principios de manejo. Las guías de lo que pretenden es unificar esos criterios de manejo y que sea un manejo secuencial y basado en guías. Tenemos en nuestro medio y en nuestro departamento unas consideraciones especiales, que son pacientes que tienen un pobre control prenatal o nulo incluso, con deficiencia en intervenciones para la prevención, llegan sin ningún medicamento o actividad de prevención para la preeclampsia. Hay retrasos en el reconocimiento incluso dentro de los mismos hospitales. Muchas veces se subestima el trastorno hipertensivo en el embarazo y hay falta en las competencias para el manejo, pues que es lo que nos tiene acá. Y vemos cómo la respuesta inapropiada cuando hay retrasos en ese reconocimiento aumenta la mortalidad materna, sobre todo en los casos de hipertensión en cifras severas. La paciente cuando está en una crisis hipertensiva debe recibir el manejo antihipertensivo en los primeros 15 minutos una vez haga el diagnóstico del evento. Y la presión arterial sistólica aislada es el principal predictor o el más importante de daño cerebral. Vemos como el 54% de los pacientes, de las pacientes que presentan ACV, tienen hipertensión sistólica severa y pueden llegar a fallecer. Y una de las formas más importantes que se han implementado en el último año, 2 últimos años, ha sido la implementación de los sistemas de alerta temprano, que es estas hojas de signos vitales donde nos permiten establecer de una forma muy fácil y muy rápida, con una escala de colores, la severidad que se presenta en las pacientes, no solamente para trastornos hipertensivos, sino para cualquier otro tipo de emergencias obstétricas. En esta tabla lo que nos indica es el uso adecuado de los medicamentos. Es una tabla de consulta rápida donde tenemos a la izquierda los medicamentos, que son muy pocos los que utilizamos en un trastorno hipertensivo severo. Pues tenemos el esquema de manejo para el sulfato de magnesio, el esquema de manejo para la betalol, hidralazina y nifedipino, que son los tres antihipertensivos de primera línea para una crisis hipertensiva, nitroprusiato para los casos donde falla la primera línea, nitroglicerina, que lo vamos a ver que es el de elección cuando hay edema pulmonar agudo, y cómo usar el gluconato de calcio en las pacientes en quienes sospechamos intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, esta es una guía de, para verificar de una forma muy rápida cómo es el uso de los medicamentos a utilizar durante una emergencia hipertensiva. La prevención y el reconocimiento es supremamente importante porque nos permite hacer un tratamiento precoz en las pacientes con muy alto riesgo. Nos permite medir y evaluar de forma precisa la presión arterial para cada paciente embarazada y en el posparto, examinar qué factores estructurales y sociales pueden interferir o afectar las recomendaciones clínicas que demos. Tenemos también que hacer educación continua a todas las pacientes y a su grupo familiar sobre los signos y síntomas de hipertensión y preeclampsia y empoderar a estas mujeres para que busquen atención cuando los síntomas se presenten. Además, reconocer los signos y síntomas y el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, cuando hablamos de evidencia a favor, en cuanto a medicamentos, tenemos únicamente dos medicamentos que tienen evidencia a favor consistente en la literatura y esos dos medicamentos son el calcio y la aspirina, a utilizar en pacientes de alto riesgo para preeclampsia severa. El calcio reduce la preeclampsia en general en un 52%, en los pacientes de alto riesgo la puede reducir hasta en un 88% y reduce las complicaciones maternas con un RR de 0.8. La dosis recomendada a dar es carbonato de calcio 1200 miligramos del calcio elemental por día a partir de la semana 14 y hasta la finalización del embarazo.
Y el otro medicamento que tenemos disponible para la prevención de preeclampsia severa es la aspirina. Hay diversos estudios que lo demuestran. Para recordar los factores de riesgo, recordemos los factores de alto riesgo: es el trastorno hipertensivo severo en un embarazo anterior, la paciente con enfermedad renal crónica o enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome antifosfolípido, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y la hipertensión crónica. Y en las últimas guías se añadió el embarazo múltiple como factor de alto riesgo. Como factores de riesgo moderado tenemos la paciente nulípara, que se embaraza por encima de los 40 años, con un periodo intergenésico superior a 10 años, que tenga un índice de masa corporal mayor a 35 en la primera consulta y antecedente familiar de preeclampsia. Entonces, si yo tengo una paciente con un factor de riesgo, la debo suplementar con aspirina, y si tengo dos factores o más de riesgo, también debo suplementarla con aspirina. Se debe empezar, según este estudio multicéntrico que fue el más grande publicado para la prevención de aspirina versus placebo. Este estudio demostró que una dosis de 150 miligramos al día, empezándolo entre la semana 11 y 14 y llevándola hasta la semana 36, reduce de una forma significativa la aparición o los nuevos casos de preeclampsia severa. En el transcurso del tiempo en el embarazo podemos hacer diversas actividades. Entonces, yo tengo una paciente que tenga muy alto riesgo para preeclampsia. Desde que yo la detecte y en las primeras semanas le debo decir que haga ejercicio. Lo recomendable son 140 minutos a la semana. Esto tiende a disminuir en un 40% los casos de preeclampsia. Luego ya empiezo con la medicación, entonces darle calcio y darle aspirina disminuye el riesgo. Recordemos, aspirina 150 miligramos antes de la semana 16 y hasta la semana 36, y calcio por lo menos 1 gramo de calcio elemental por día como suplemento adicional a la dieta. Y en las pacientes que no tuvieron preeclampsia pero tienen muy alto riesgo, la indicación es que yo a la semana 39 la hospitalice para inducirle el parto y reducir pues la posibilidad de preeclampsia severa en las siguientes semanas. La toma adecuada de la presión arterial es una parte fundamental, obviamente, en el diagnóstico. Ahí hay 8 correctos para la toma adecuada de la presión. Primero, que la paciente no hable durante la toma de la medición de la presión. Segundo, que el brazo esté apoyado a la altura del corazón y que sea sobre el brazo derecho. Colocar el manguito sin ropa por encima, nada que le ajuste por encima. Que use un tamaño adecuado del manguito, que el manguito sea adecuado pues para el diámetro del brazo, que los pies y la espalda estén apoyados en una superficie rígida, que no debe cruzar las piernas y debe tener la vejiga vacía. Si cumplimos estos 8 correctos, pues la medición va a ser más ajustada a la realidad. Debe hacerse por lo menos con 20 minutos de reposo, como decía, sentada en el brazo derecho con un ángulo de 45 grados a nivel del corazón. Y si la paciente no puede estar sentada por alguna condición específica, se debe tomar la presión en decúbito lateral izquierdo. Debe usarse, como decía, un manguito. Hay diferentes medidas pues, para el diámetro del brazo. Idealmente debe utilizarse un diámetro adecuado para cada paciente. Hay condiciones donde no se debería tomar la presión, por ejemplo, en la paciente con ansiedad, dolor durante una contracción. En este caso hay que esperarse a que esos eventos externos estresantes estén normalizados para poder hacer la toma adecuada de la presión arterial. Entonces hay un punto básico de partida que es cuando hablamos de hipertensión. Entonces, hipertensión hablamos cuando una paciente embarazada tiene más de 140 milímetros de mercurio en su presión arterial sistólica y más de 90 milímetros en su presión arterial diastólica. Una vez tengamos el diagnóstico con el hallazgo de presión arterial por encima de 140-90, estas son las 4 posibilidades diagnósticas. Puede ser hipertensión crónica, hipertensión gestacional, hipertensión crónica más preeclampsia o el síndrome de preeclampsia-eclampsia. La preeclampsia es la paciente que tiene más de 140-90 en 2 tomas aisladas con 4 horas de diferencia, que tenga más de 20 semanas de embarazo, que curse con proteinuria por cualquier método de medida y que tenga cualquier signo de severidad. Y la eclampsia es la paciente que, teniendo preeclampsia, tiene una convulsión superpuesta a la paciente con preeclampsia. Entonces,
Este es el síndrome de preeclampsia-eclampsia, que es diferentes formas de severidad en las que se puede presentar. Otra posibilidad diagnóstica es la hipertensión gestacional, y esta es la paciente que cursa con un embarazo por encima de la semana 20, que tiene 140 o 90, que no tiene proteinuria y no tiene ningún signo de severidad. Entonces la paciente sin severidad y sin proteinuria, pero con hipertensión, la vamos a denominar hipertensión gestacional. La paciente hipertensa crónica es la paciente conocida en manejo farmacológico previo al embarazo o que por primera vez se diagnostica hipertensa, pero antes de la semana 20. La hipertensión crónica que se le asocia una preeclampsia, pues se conoce como hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Para recordar los criterios de severidad en preeclampsia, cualquiera de estos hallazgos, estos son los más frecuentes, aunque hay otros. La presión arterial sistólica mayor a 160 o 110, que es lo que conocemos como crisis hipertensiva en el embarazo. Un conteo de plaquetas por debajo de 100.000, las transaminasas que se eleven al doble del valor de referencia para cada laboratorio, que curse con dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio y que sea severo y persistente. Y para los síntomas premonitorios, esta característica que es que los síntomas deben ser severos y deben ser persistentes en el tiempo es una clave diagnóstica. Que tenga compromiso renal con una creatinina superior a 1.1, si cursa con edema pulmonar o por trastornos visuales o cerebrales, o cursa con una LDH por hemólisis por encima de 600, consideramos que la paciente cursa con una preeclampsia severa porque tiene alguno de estos criterios de severidad. Siempre se ha discutido si es mejor la monitoría continua invasiva o no invasiva, y vemos que en pacientes con hipertensión severa, cuando le ponemos la monitoría con línea arterial invasiva, vemos cómo hay diferencias de más de 30 milímetros de mercurio entre una toma y otra. Entonces, las pacientes que tengan criterios de severidad y cursen con patologías tan complejas como el síndrome de HELP o la eclampsia, se prefiere que se ingresen a cuidados intensivos y que tengan monitoría invasiva de sus signos vitales. Como mensaje prioritario, tenemos que toda paciente que esté hipertensa por encima de la semana 20 se debe hospitalizar. Es decir, tenemos una paciente ya sea en el control prenatal o en urgencias o hospitalizada por otro motivo y la encontremos hipertensa, esa paciente debe hospitalizarse para clasificar alguno de los 4 trastornos hipertensivos que conocemos. Hablando ya específicamente de la preeclampsia severa, que es toda paciente que curse con algún criterio de severidad, pues tenemos estos 4 pilares en el manejo. 1, el manejo antihipertensivo. 2, el sulfato de magnesio. 3, definir cuándo vamos a finalizar el embarazo, que finalmente es el tratamiento definitivo de toda paciente con un trastorno hipertensivo, y dar las medidas de sostén en ese proceso, haciendo énfasis en el control adecuado de la presión arterial, control adecuado tanto en el uso de medicamentos como en el tiempo a utilizarlos, y en la restricción de líquidos para evitar la sobrecarga hídrica y llevar a la paciente a complicaciones como el edema pulmonar agudo. Entonces, ¿cuándo hablamos de crisis hipertensiva? Cuando tenemos una paciente con cifras tensionales mayores a 160 la sistólica o mayor a 110 la diastólica, en un lapso de tiempo no mayor a 15 minutos. Entonces, si tenemos esas cifras tensionales en un lapso de 15 minutos en una paciente con un embarazo superior a la semana 20, hablamos de crisis hipertensiva. Y la crisis hipertensiva nos recomienda la guía hacer el manejo basado en esta mnemotecnia, donde la C es circulación, la R va a ser reducción de la presión arterial con medicamentos, la I de infusión de sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones, hacer el sostenimiento adecuado de la presión arterial para evitar las recurrencias de la hipertensión en crisis, evaluar el impacto de órgano blanco y hacer el seguimiento en el tiempo. Para hacer el manejo inicial de la crisis, lo que se recomienda es que a los 15 minutos del diagnóstico yo empiece el tratamiento de forma escalonada. Entonces, en la C de circulación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Garantizarle 2 accesos venosos permeables con un Yelco 16 o 18 en el mismo brazo, idealmente el brazo derecho,
asegurar el monitor cada 5 a 10 minutos para tomar la presión arterial en el otro brazo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en circulación, garantizar accesos cortos y gruesos y la monitoría continua de los signos vitales, sin olvidar la monitoría continua de la monitoría fetal en las pacientes que cursen con embarazos superiores a las 28 semanas. Luego la R, que es la reducción de la presión arterial. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar el manejo antihipertensivo? Cuando la presión arterial sea mayor o igual a 160, definitivamente es una indicación cuando curse con crisis hipertensiva, pero en la paciente que no tenga crisis hipertensiva, pero tenga síntomas de encefalopatía hipertensiva, también es recomendable hacer manejo urgente de la presión arterial, es decir, esa paciente que tenga visión borrosa, náuseas, vómitos, cefalea intensa global, hay que empezarle manejo antihipertensivo así su presión esté por debajo de 160 o 110. Y si yo tengo que trasladar a la paciente a otro centro de atención y cursa con presión cercana a 150-100, incluso en ausencia de premonitorios, también se recomienda hacer el manejo antihipertensivo. Entonces, en el escenario, en cualquiera de esos tres escenarios, la recomendación es dar manejo antihipertensivo. Y entonces, ¿cuál antihipertensivo elegir? Entonces, tenemos dos planes. Nuestro plan A, que es la primera línea, va a ser la betalol endovenoso o nifedipino oral de 10 miligramos. Hidralazina está descrita como manejo de primera línea, pero en Colombia, en nuestro medio, no lo tenemos disponible. Como plan B tenemos nicardipina y esmolol como medicamentos de segunda línea y nitroprusiato de sodio como manejo de segunda línea cuando el plan A, que son estos dos medicamentos, no han tenido el efecto deseado. Y la elección correcta del medicamento antihipertensivo en preeclampsia es una estrategia que se ha descrito costo efectiva y además incide en la disminución de la mortalidad materna. Entonces, elegir el medicamento adecuado en el tiempo adecuado disminuye dramáticamente la mortalidad materna asociada a preeclampsia. ¿Y cuál de los dos elegir? Cuando hablamos de nifedipino o labetalol, realmente no hay ninguna evidencia de que uno sea mejor que el otro. El tiempo de inicio de acción de los dos es muy similar y el control de la presión en el tiempo también es muy similar. Entonces, el medicamento que yo elija, cualquiera de los dos, si lo utilizo en la forma adecuada, no hay gran diferencia en cuanto al control agudo y el control a largo plazo de la presión arterial. Y para la terapia emergente, cuando utilizamos nifedipino, y esa va a ser nuestra primera línea, utilizamos nifedipino de 10 miligramos. Al minuto cero damos la primera dosis, es decir, tenemos el diagnóstico, empecemos con nifedipino de 10 miligramos, tomamos la presión nuevamente a los 20 minutos y si al minuto 20 continúa en crisis, le doy una segunda dosis de 20 miligramos, continúa con monitoría continua y si a los 20 minutos de la segunda dosis aún tiene hipertensión en crisis, debo utilizar 20 miligramos. Si luego de darle estas tres dosis de 10, 20 y 20 no hay control adecuado de la presión arterial y persiste en crisis hipertensiva, debo pasarme a un segundo antihipertensivo, que en nuestro medio sería el labetalol. Entonces recordemos que el labetalol viene en ampollas de 100 miligramos en 20 centímetros que se aplica directo sin diluir y se empuja con 20 cc de solución salina. Empezamos en el minuto cero con una dosis de 20 miligramos. Revaloramos a los 20 minutos y si persiste en crisis hipertensiva le aplicamos 40 miligramos. A los 20 minutos siguientes podemos aplicarle 80 miligramos y repetir dos dosis adicionales para utilizar la dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas. Nuestro control debe ser cada 20 minutos y nuestra meta es que la presión arterial esté por debajo de 160 y de 110. Otra de las posibilidades en el manejo cuando los dos anteriores medicamentos han fallado es el uso del nitroprusiato de sodio. Este debe reservarse para las emergencias extremas porque tenemos el problema de la toxicidad por cianuro y tiocianato tanto en la paciente embarazada como en el feto y el recién nacido. Sabemos que aumenta la presión intracraneal y puede causar un empeoramiento del edema cerebral en la mujer que ya lo tenga. Entonces es un medicamento que se puede utilizar, pero hay que utilizarlo con prevención como caso extremo. Viene en presentación de 50 miligramos. La dosis recomendada es diluir una ampolla en 250 de dextrosa
y empezar con dosis titulables entre 0,1 hasta 10 microgramos hasta un máximo de 30 microgramos por minuto. Siempre por bomba de infusión, tener en cuenta que es un medicamento fotosensible, que cuando se descomponga o cambie a una coloración azul hay que suspender la infusión. El efecto hipotensor empieza a los 2 minutos y dura entre 1 y 10 minutos luego de haberlo suspendido. Otra de las herramientas terapéuticas que tenemos es la nitroglicerina. La nitroglicerina reduce tanto la precarga como la poscarga, entonces en las pacientes con falla cardíaca asociada a hipertensión es benéfico, y cuando está complicada con edema pulmonar de origen cardiogénico, la nitroglicerina puede ser una opción en el manejo de este grupo de pacientes. Se utiliza diluida en 250 dextrosa al 5%. Debemos empezar con una dosis entre 5 y 10 microgramos por kilo minuto, utilizarlo siempre con bomba de infusión, y el efecto hipotensor, al igual que el nitroprusiato, empieza entre 1 y 2 minutos y continúa su efecto luego de 10 minutos de haberlo suspendido. El manejo, esto es una carrera contra el tiempo. El manejo de los medicamentos debe iniciarse de manera expedita y suficiente en los primeros minutos. Idealmente al minuto 60 ya deberíamos haber tenido controlada la emergencia hipertensiva. Entonces es una carrera contra el tiempo. Luego de haber hecho el diagnóstico tenemos 15 minutos para empezar el tratamiento e idealmente al minuto 60 tener la paciente en las metas de manejo. Luego tenemos la I, que es la infusión de sulfato de magnesio. Recordemos que el sulfato de magnesio lo que hace es evitar las convulsiones asociadas a la preeclampsia. Se recomienda una dosis de carga inicial de 4 a 6 gramos, es decir, dividimos 2 ampollas en 100 de solución salina para pasarla en 15 minutos. Si tenemos bomba de infusión, se pasa a 400 cc por hora o por macro gotero para pasarlo en 15 a 20 minutos. Luego continuamos con una dosis de mantenimiento que se recomienda dar 4 ampollas en 500 de solución salina y esto se pasa a 67 cc por hora, con la idea de darle una infusión continua de 1 gramo de sulfato de magnesio por hora. Este es el estudio clásico publicado en el 2002, donde evaluó pues, la efectividad en todas las mujeres para la prevención de eclampsia. Entonces vemos que la efectividad es irrefutable, disminuye el efecto de las convulsiones, disminuye el número de pacientes que convulsionan. Tuvieron estas pacientes una disminución del 58% en el riesgo de eclampsia. El número necesario a tratar es de tan solo 62 mujeres con preeclampsia severa y la mortalidad también fue menor en el grupo de pacientes en que se usó sulfato de magnesio. No es un medicamento antihipertensivo, aunque tiene algún efecto hipotensor, pero el uso básicamente es como medicamento para la disminución de los casos de eclampsia. El sostenimiento de la presión arterial se debe iniciar con nifedipino de 30 miligramos. Entonces, una vez le demos o el labetalol o el nifedipino de 10 miligramos, empezar también el nifedipino de 30 miligramos y dárselo cada 8 o cada 6 horas con una dosis máxima de 120 miligramos por día. Tenemos que definir cuándo se va a finalizar el embarazo. Si la paciente tiene más de 34 semanas y tiene preeclampsia severa, yo debo estabilizar la paciente y definir la finalización de este embarazo. Si tiene una paciente menos de 34 semanas, yo podría pensar en la finalización posterior a los inductores de maduración pulmonar si las condiciones están dadas. Si hay alguna contraindicación para el manejo expectante, cuando la salud o la vida tanto de la materna como del feto están en riesgo, pues el manejo expectante no se podría dar en ese caso y el manejo pues finalmente va a ser terminar su embarazo. Hay que hacer evaluar el impacto órgano blanco, esto lo hacemos con la toma de paraclínicos. Entonces le tomamos el hemograma, las transaminasas, la creatinina y la LDH, que son los paraclínicos básicos que debemos tomar en cualquier nivel de atención. Y recordar el síndrome de HELP, que son las pacientes que cursan en un mismo momento con 3 condiciones: plaquetas menores a 100.000, transaminasas por encima de 70 y una LDH por encima de 600. El seguimiento: hay que establecer un plan de manejo para cada paciente, definir el manejo ambulatorio, definir cuál es el control o cuándo hay que hacer el control posparto
y definir un método de planificación que idealmente debe ser a largo plazo. ¿Y cuál es la meta de presión arterial que yo me tengo que tengo que definir? Si la paciente está embarazada, la meta va a ser que tenga una presión arterial menor de 140/90. En el puerperio puedo utilizar presiones arteriales medias entre 90 y 100 como meta terapéutica en el control de la hipertensión. Y finalmente esta es la lista de chequeo con la que contamos en el hospital, es la lista de chequeo que nos recomienda el Hospital Padrino y el Ministerio. Entonces, tenemos los datos básicos, luego nos recuerda cómo hay que hacer el diagnóstico, con qué presión arterial iniciamos y la presión a los 15 minutos. Si está elevada, pues hay que empezar todo el flujograma para el manejo de la hipertensión. Los pasos a seguir de forma ordenada, en circulación, en reducción de presión arterial. Y a la derecha tenemos los medicamentos a utilizar con las dosis que se recomiendan. Esta es una forma gráfica muy fácil de utilizar, donde se designa un líder y una función para cada uno de los miembros del grupo para hacer el manejo expedito, secuencial e integral de nuestras pacientes. Y en esta infografía pues nos recuerda cómo hay que hacer el manejo, cómo debe ser la comunicación entre entidades y entre los mismos miembros del grupo, una comunicación que sea efectiva, en qué momento empezar el tratamiento, en qué momento poner el sulfato, el medicamento antihipertensivo de elección. Entonces, esta es una guía que nos facilita el aprendizaje. Entonces, ese es el mensaje que se quería dejar. El manejo adecuado y a tiempo de los trastornos hipertensivos severos son prácticas que salvan vidas. Muchas gracias.